La vestimenta quirúrgica, ¿sí? Algo que se deja muchas veces, no se tiene tanto en cuenta, pero sí tenemos que saber que usar, tenemos que usar todo el equipo quirúrgico, toda la ropa quirúrgica dentro del quirófano, ¿sí? ¿El por qué? Sabemos que el hombre es un portador habitual de gérmenes patógenos, que nosotros tenemos más luego gérmenes propios de cada uno, ¿sí? Tanto en los tegumentos como en el fondo de las glándulas anexas, y los mismos son arrastrados a la superficie por las secreciones. La ropa habitual de la calle también están contaminadas, todavía sí es por ello que el cirujano y todo el equipo quirúrgico, todos los integrantes del equipo quirúrgico, incluso el personal que trabaja, el personal de apoyo, el personal completo, todos, ¿sí? Que trabaja dentro del quirófano, se tiene que cambiar la ropa por otra más apropiada para la operación propiamente, o la sala de cirugía, o el quirófano, ¿sí? Para su función específica dentro del acto quirúrgico, ¿sí? Y es importante decir también que se refiere también a la ropa utilizada. La ropa que utilizamos tiene que ser exclusivamente del quirófano, ¿sí? Y también no solamente la ropa, sino también todos los accesorios que requieren cirugía, tales como los gorros, tapabocas, botas, guantes, anteojos, protección. Todo eso tiene que ser solamente para uso dentro del quirófano. No es estar paseándose por el hospital con ropa del quirófano, ¿sí? Es una vez que necesitamos salir, tenemos que cambiarnos, y es cambiarnos todas las ropas, gente. No es solamente, yo he visto varias veces que estudiantes, por ejemplo, se ponen mal la misma ropa, se enciman mal la ropa con que la trae de la calle. Entonces está mal eso, ¿sí? La bata o el chaleco quirúrgico debe ser impermeable, sí, debe ser una tela gruesa, lo cual obliga a su reesterilización y reutilización. Se lava, se esteriliza y se puede volver a usar. Eso, claro, si no es desechable, pues también están los materiales desechables, ¿sí? Se recomienda que las batas, los gorros, tapabocas, ¿sí? Sean desechables, que no se vuelvan a utilizar, sobre todo los chalecos. Batas ni estamos hablando de batas, ni estamos hablando de los chalecos, ¿sí? La bioseguridad requiere entonces evitar lo posible la reutilización. Claro, si es que no se dispone de los materiales desechables, entonces optamos siempre por el que volvamos a volver a usar, pero eso tiene que lavar, todo un proceso otra vez para volver a usar, ¿sí? La, los gorros se usan para evitar la caída del cabello y descamaciones del cuero cabelludo que causarían una contaminación e infección en la herida quirúrgica. El pelo, sobre todo las mujeres, ¿sí? Perdón. El pelo, el cabello, retiene muchos gérmenes, polvo, incluso humedad, ¿sí? En especial cuando es largo, sobre todo las mujeres, sobre todo si es las mujeres, ¿sí? Entonces, existen varios modelos que podemos usar. Existe ¿cómo le iba a decir? El modelo masculino, existe el modelo femenino, ¿sí? Pero lo más importante de todo en cuanto a la toque quirúrgica es que el pelo, sobre todo las mujeres, que la gran mayoría usan el pelo largo, el pelo tiene que estar todo recogido, ¿sí? Todo recogido. Tiene que estar todo dentro
del gorro. Porque muchas veces ya he visto también en quirófano que usan las mujeres, las chicas sobre todo, usan su gorro, hacen un, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en portugués, un rodete. No sé cómo se dice en portugués. Rabo de cavalo, sei. No, rapaz de caballo cuando se cuelga, pero hay un cuando se junta así, se junta todo, parece un cocolle que se pone así. Eh, Ok. un coqui, exactamente. Hacen sus coquis las mujeres muchas veces, no muchas veces, ya he visto, que hacen su coqui y el coqui se queda fuera del gorro. Está mal, eso tiene que estar dentro del gorro, ¿sí? El, la ropa del quirófano, sí, debe ser de color claro, sí, no, usualmente un verde claro, celeste, blanco, si se quiere también, sí, para que se pueda ver cualquier mancha o contaminación que tenga esa ropa. Entonces, lo ideal es que siempre sea algo lo más sencillo posible, ¿entienden? Chomba, esas son las chombas. Las chombas siempre tienen que ser algo sencillo, sin muchos paramentos, tiene que ser colores claros, ¿sí? Tiene que ser cómodo para el que está vistiendo, ¿sí? La función de la vestimenta quirúrgica es crear una barrera aséptica entre el campo quirúrgico, el equipo quirúrgico y el equipo, ¿sí? Como le digo, lo más cómodo posible, tiene que ser lo más flojo posible en el sentido que tiene que ser, mil veces dije, cómodo. Porque muchas veces pasamos varias horas dentro del quirófano y si está todo apretado, todo justo, entonces no está cómodo. Aparte de eso, también no tiene que tener muchos paramentos, no tiene muchos detalles, muchos ornamentos que digamos, ¿sí? Lo más sencillo posible. De De ser posible, evitar que tenga muchos bolsillos también, ¿sí? Porque de ahí se puede también eh, se puede cargar el microorganismo, lo que sea, entonces, gente contaminantes. Entonces, también no usar bolsillo. Entonces, en estos casos, nada de cinto, ¿sí? Menos todavía insignia, en el sentido que nada de tener muy justo, porque entonces no tenemos mucha movilidad. Y sobre todo eso le estoy diciendo también a las chicas, ¿sí? Que cuando van a entrar en quirófano traten de entrar lo más cómodo, lo más holgado posible su chomba. Porque ya he visto ya muchísimos estudiantes que entran en quirófano y llegan esas chombas demasiado justas, demasiado apretadas, que no sé, para mí no va que no van a estar cómodas, ¿sí? Entonces, gente, traten siempre de llevar algo flojo, algo cómodo, ¿está bien? Y como le digo, nada de en el quirófano, nosotros no nos vamos, cuando entramos en el quirófano, no nos vamos a hacer desfile de modelo. Entonces, en serio, la pinta es lo de menos, ahí con tal que vos estés cómodo, es mejor. A ver, otra cosa también, el, nada de usar colores muy llamativos también, por favor, colores muy llamativos. El, nada de usar no sé, un rosado pinky o rosado fluorescente. No, nada de eso, nada está en mucha estampa. No, lo más simple posible, ¿sí? Lo ideal es que se use el color verde, ¿sí? Porque eso neutraliza mucho la luz de la cialítica cuando estamos en el campo, sobre todo eso no machuca mucho a los ojos cuando estamos con la cialítica, ¿sí? Y también es fácil de contrastar eso con la sangre. Eh,
Hay en ciertos hospitales, por ejemplo, que se restringe el color verde exclusivamente para el quirófano. No sé si ya entraron en el quirófano de IPS, lo que tuvieron la oportunidad de entrar en el quirófano de IPS, por ejemplo, ellos ahí se usa chalecos y compresas de campo blanco, ¿sí? Y en serio, es demasiado incómodo operar con ese chaleco, con el campo blanco, porque es demasiado machuca a la vista. Y muchas veces tenemos que tratar de arreglar otra vez la cielítica ahí para que no golpee tanto. Entonces, lo ideal es verde, ¿sí? Otra cosa también, el tapaboca. Ahora que todo el mundo lo estamos usando tapaboca, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema. El tapaboca cubre siempre la boca y la nariz, ¿sí? Para evitar la dispersión de gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. También protege al usuario del contacto con líquidos o tejido del paciente, ¿sí? Los tapabocas deben ser siempre desechables. Eh, Usar bien el tapaboca, ya sea ahora que estamos en la onda COVID. Entonces, traten siempre de usar bien su tapaboca, ¿sí? En quirófano, cuando vamos a entrar en quirófano, ¿sí? No se tiene que usar el mismo tapaboca que se usa afuera, ¿sí? Eso se tiene que desechar y tenemos que agarrar usar nuevo tapaboca que vamos a usar solamente dentro del quirófano. Una vez que salimos del quirófano, eso se tiene que volver a cambiar, ¿sí? Entonces, nada de estar utilizando mal los tapabocas, por favor, ¿sí? Ponerse bien, sí, bien ajustado a la nariz, la boca, ¿sí? Si estamos, sobre todo si tenemos, bueno, ahora estamos en COVID, entonces síntomas respiratorios, por ejemplo, ni entrar en quirófano, por favor, ¿sí? Ser consciente de eso, de no entrar en quirófano para cuando tenemos síntomas respiratorios y, bueno, onda COVID ahora, entonces no irse al hospital si tenemos eso, ¿sí? Eh, Algo que es extremadamente importante cuando ya que ustedes van a entrar en el campo, una vez que estemos todo paramentado, ¿sí? Por favor, no tocar el tapaboca, porque no se toca el tapaboca, no se toca el gorro, no se toca más nada una vez que estemos todos trajeados o todos paramentados para entrar al campo, ¿sí? Porque se contamina. Y la idea es que tratemos de evitar lo máximo de contaminación para que evitemos eso, la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Parece a propósito que cuando estamos entrando recién en los quirófanos de la vida y sobre todo cuando nos llaman, por ejemplo, el doctor Fernando, cuando nos dice, entrada instrumental, parece luego que nos pica toda la cara, parece que a propósito pica la cara, pica la nariz y queremos coser. Y, y está mal, ¿sí? No tenemos que, no tenemos que tocar nada de eso, ¿está? Y siempre cubrir todo la cara y la boca, ¿sí? La cara, la nariz y la boca, y también con un gorro, que el gorro agarre todo lo que es el cabello, sobre todo en las mujeres, ¿sí? El propé también es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, lo ideal sería luego que
tengamos un calzado que usemos solamente dentro del quirófano. Si eso no es posible, entonces usamos Propé o las botas, ¿sí? Los zapatos que se usan durante la cirugía deben ser cómodos. Una vez sale ahí la palabra cómodo, ¿sí? Lo más cómodo posible. Tenemos que entrar a quirófano, te le dije 1000 veces, ¿sí? Se usa mucho el cross, usan mucho la gente para entrar al quirófano. De esta, el cross. Pero este cross al menos está mal porque está todo abierto, ¿sí? Esto no tiene que estar así, tiene que ser todo cerrado. Bueno, entonces tiene que ser cómodo, de suela blanda, pero gruesa, para evitar dar un accidente de punción con un objeto que cae al piso, ¿sí? Entonces no puede ser, no puede ser todo abierto, ¿sí? Siempre tiene que estar todo cerrado. Eso se recomienda entonces que sean impermeables, en especial durante las cirugías de urgencia en las que se realiza un lavado profuso de la cavidad. Entonces, de repente hay mucho derramamiento, ya sea de sangre o de pus, cualquier fluido que usemos ahí en un momento. Entonces, eh, puede escurrir en el suelo, y si llevamos un zapato que esté todo abierto, vamos a mojarnos, te vamos a contaminar todo, ¿sí? Entonces, no es raro que durante una cirugía de urgencia el líquido de lavado o incluso la sangre lleguen hasta el piso, ¿sí? Entonces, sobre todo en cirugías de urgencia, tratemos siempre de protegernos, y eso incluye estar en el pie, ¿sí? Por eso siempre tiene que ser un zapato cerrado, un zapato cómodo, ¿sí? Para poder estar en cirugía. Los protectores oculares, las lentes de protección evitan, o las gafas de protección evitan que la sangre y los fluidos lleguen hasta los ojos del médico, ¿sí? Lo ideal sería que en todas las cirugías se usen estas protecciones. Y no solamente en cirugía, sino que, por ejemplo, si vamos a atender a un paciente en la urgencia, también tenemos que tener esta clase de protección. ¿Sí? Guantes, tapaboca, los lentes protectores, sí o sí tenemos que tener para que no de repente nos salpique, eh, para que no nos salpique, por ejemplo, sangre o cualquier otro fluido del paciente en los ojos, ¿sí? Y algo que siempre, cada semana por ahí, cada año, por ahí, cada semestre le estoy diciendo a los alumnos que tenemos que cuidar gente, ¿sí? Por más que yo sé que la facultad de repente exige que nos vayamos de chomba, que llevemos nuestro chaleco a la facultad, ¿sí? Hay muchas veces, ¿sí? Vemos a los médicos, otros profesionales de salud que tienen vestimenta del hospital, ¿sí? O incluso el quirófano, circulando por las calles, ¿sí? Ya se va al banco, se va al comedor, se va al supermercado y lo que sea, ¿sí? Buscando ahí con su chaleco ahí al aire cuando están por la calle. No, gente, sí, porque la ropa del hospital es ropa del hospital, ropa a la calle, ropa a la calle, ¿sí? No le estoy diciendo, por ejemplo, que en el que se vaya, que la facultad exija que todo el mundo use chomba, todo bonitiño, pero si nos vamos, por ejemplo, a una práctica, bueno, ahora no estamos en el hospital, ¿verdad? Pero nos vamos a una práctica, entonces eso tenemos que cambiarnos y irnos con otra ropa después a los otros lugares que querramos irnos, ¿sí? No con la misma ropa. Es realmente es, hombre,
compresible, es inaceptable, por ejemplo, que veamos gente, por ejemplo, ya sea en el cine, ya sea en los parques, por ejemplo, con ropa con ropa, o mismo así los chalecos también, que estemos, por ejemplo, con un chaleco ahí puesto, guarden o tengan guardado su chaleco, ¿sí? En serio, esto no es, la bata no te potencia nada, eh, no te hace un superstar, no te hace superhéroe teniendo un chaleco en el hombro y yéndote a otro lado. Es, eh, no solamente lo que es el quirófano, ¿sí? También, como le dije, la bata en general también no es necesario estar llevando por la ciudad. Y sobre todo, ropa del quirófano, indumentaria del quirófano, eso se queda ahí. No es que vamos a estar, como le dije hace rato, paseándonos, eh, paseándonos por el hospital con ropa del quirófano. No es que vamos a entrar, salir del quirófano con la misma ropa. Si es que entramos, nos cambiamos y luego eso, cuando vamos a salir o tenemos necesidad de salir del quirófano, nos volvemos a cambiar. ¿Sí? Bueno, algo que está más que obvio, pero siempre es necesario decir que el personal que va a entrar en el quirófano no puede llevar ningún tipo de joyas, ¿sí? Ya sea anillos, aros, relojes, pulseras, collares, collarines, lo que sea. ¿Sí? Nada de eso, gente. ¿Sí? Si los aros, si las mujeres van a usar aros, que no sean aros colgantes, ¿sí? Que sean aros, no sé, delicados, discretos, que no esté algo colgando ahí. ¿Por qué? Porque eso también constituye un medio para la contaminación de la herida, ¿sí? Además, también eso puede ocasionar un accidente, ¿sí? Y nada más. Bueno, guantes, los guantes quirúrgicos, es algo que siempre vamos a usar, en quirófano siempre vamos a usar guante quirúrgico cuando vamos a hacer algún procedimiento estéril, entonces guante quirúrgico, ¿sí? La primera cosa, guante quirúrgico. Sobre todo en esta etapa de la vida, lo que tenemos que aprender, ¿sí? Y si es que todavía no tuvieron la posibilidad de hacer prácticas, entonces pídanle a su instructor que le muestre cómo calzar guante, ¿sí? Porque es diferente, totalmente diferente, es calzarse en la casa, encerrado, o con el compañero nomás, y es totalmente diferente cuando estás en el quirófano, cuando estás sobre presión del cirujano. Sobre todo si el doctor Fernando, que es más chato, entonces él sí o sí luego le causa una cierta presión a los estudiantes. El, Está el tipo de la cara de Fernando, que le dice a los internos, ¿cómo no saben calzarse ese guante todavía? ¿Quién fue tu instructor? ¿Quién fue tu profesor? El uso de los guantes estériles y de procedimiento. Durante los procedimientos, todo el personal afectado del quirófano se recomienda siempre la utilización de los guantes de procedimiento, ¿sí? En cualquier situación, ¿sí? Se tiene que usar guantes. Estamos, claro, si es que vas a llevar algo limpio, no hay problema, pero cuando vamos a estar en contacto con el paciente, guantes, ¿sí? Cuando vamos a tocar un material contaminado, guante. Serán los guantes de procedimiento.
que son generalmente los guantes más cortos, son menos resistentes, son más fáciles, más fáciles de romperse, de perforarse, ¿sí? Tiene relativamente, ¿cómo te iba a decir? Más manejable, entonces son mucho más fácil de perforarse o romperse, ¿sí? No tan estériles, ¿sí? Esto se usa entonces cuando no estériles para los autos que no presenten riesgo moderado o severo a una contaminación. Entonces, en esos casos, entonces se usa guante de procedimiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el traslado del paciente, manipulación de los desechos de bajo riesgo, algunos procedimientos que el anestesiólogo va a usar, entonces, ¿qué hace? Entonces, pone guante, la colocación de sonda nasogástrica, la colocación, por ejemplo, de eh, para desechar la aspiración, ¿qué más? Para el conteo de materiales después de la cirugía, entonces, todo usar guante, es como guante de procedimiento, ¿sí? Los guantes estériles, por supuesto, durante el acto quirúrgico, en todo el acto quirúrgico, guantes estériles, ¿sí? En cualquier procedimiento invasivo, entonces, guantes estériles. Desde ya sea la instalación de sonda nasogástrica durante la intubación anestésica o para la colocación de vía central, entonces guantes estériles. La mayoría de ellos son de látex. En algunas personas, el látex generalmente, en algunas personas pueden presentar alergia a eso, ¿sí? Entonces, para esos tipos de pacientes se utiliza otro tipo de material, otro tipo de, de guante. La utilización de doble guante es realmente algo muy controvertido, que digamos, ¿sí? La utilización de doble guante disminuye considerablemente el probable contacto del cirujano con una sangre contaminada ante la menopunción y alguna contaminación, sobre todo la seroconversión, está muy disminuido, pero muchas veces la gran mayoría de los cirujanos no usan doble guante, ¿sí? Porque generalmente se pierde mucha sensibilidad en las manos. Entonces no podés hacer bien, no te dificulta mucho los procedimientos cuando vamos a realizar, cuando el cirujano va a realizar, ¿sí? Entonces, muy controversial eso, entonces depende mucho de cada cirujano, ¿sí? En las cirugías muy prolongadas, o en todo caso, los procedimientos que tienen varios tiempos quirúrgicos, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, en paciente oncológico, ¿sí? Entonces, lo que requieren pautas obligatorias se recomienda usar doble guante, ¿sí? Entonces, y también cuando es muy prolongado la cirugía, ¿sí? Y cuando hay varios tiempos quirúrgicos, entonces se recomienda también el cambio de guante durante la cirugía. Cuando está muy contaminado, cuando está muy sucio el guante también, eso se puede ir cambiando durante el acto quirúrgico, ¿sí? Como le dije, algunos cirujanos opinan que el uso de doble guante disminuye la sensibilidad y dificulta las maniobras durante la cirugía. Si ocurre algún accidente laboral o contaminación, existen diversos protocolos que se aplican según las instituciones y las circunstancias. Es muy importante entonces el reporte del evento para proceder en función de la condición serológica del paciente, ¿sí? Y así implementar las medidas de prevención y tratamiento profiláctico para el mismo, ¿sí? El lavado de manos
Las manos son la principal vía de transmisión de los agentes durante la asistencia sanitaria. El paciente se contamina por nuestra mano, ¿sí? El germen nosotros le instalamos al paciente, sobre todo las cirugías limpias, sobre todo, ¿sí? Entonces, el concepto lavado de mano consiste en la medida básica económica que tiene como horizonte prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Los objetivos serían entonces eliminar la suciedad, eliminar materia orgánica, eliminar la flora transitoria, eliminar la flora resistente y evitar la transmisión de otros microorganismos, ¿sí? Los tipos de flora microbiana, entonces, en las manos podemos encontrar flora resistente y flora transitoria. Tenemos entonces el lavado de mano social, lavado de mano clínico y el lavado de mano quirúrgico, que a algunos nos interesa. Los 5 momentos en que eso ya fuera del quirófano, pero los 5 momentos en el cual la OMS recomienda que nos lavemos las manos cuando vamos a atenderle a un paciente, ¿sí? Que sería antes del contacto del paciente, antes de una tarea séptica, ¿sí? Después de exponernos a fluidos corporales, entonces después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos serían 5 momentos que tenemos que lavarnos en la mano cuando estamos en el hospital. ¿Sí? Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, antes de hacer cualquier procedimiento séptico, después de tener contacto con alguna secreción o fluido del paciente y último, cuando tenemos contacto con el entorno del paciente. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta aquí, gente. Não, doutor. Tem que preguntar cualquier cosa. Este es el cuarto X, né? Esse é o quinto, doutor. ¿Y por qué yo estoy acá? Ese es el quinto, né? É, doutor, quinto X. O que eu tô falando aqui? Será que vamos ver acá? Quinto X. No sé, gente, pregunta cualquier cosa, porque tengo que hacer pasar la hora hasta llegar hasta las 7. Entonces, falta una hora todavía estar por terminar mi clase. Entonces, vamos a preguntar cualquier cosa. ¿Cuáles son los temas que el doctor Fernando ya dio con ustedes o que le dijo que va a caer en esta primera parcial? Ele deu lesões do pé. Benigno, maligno, pré-maligno, melanoma. Só isso aí hasta agora. Más que eso, ¿no? Até o momento é isso, doutor, mas é bastante coisa, viu?
Mae, es solo una aula recién eso, es solo solo Não, não foi só uma aula, não. No, yo sé, está dividido en varias aulas, pero es un contenido nomás. Ya andamos a 10 minutos y volvemos otra vez para nuestra clase. Tengo que alcanzar hasta las 8, hasta las 7 por lo menos. 6:30 por lo menos tengo que alcanzar. ¿Está bien? Ok, doutor. Tá bem.
Bueno, gente, en cuanto al lavado de las manos, se ha de tener en cuenta que habitualmente las manos tienen gérmenes que se hallan en las arrugas, en las grietas de la piel, también están generalmente rodadas para proteger, ¿sí? Los dedos, las manos, el antebrazo, se consideran como los instrumentos que han de poner se han de poner en contacto con la herida operatoria, ¿sí? Por tal motivo, entonces, tenemos que hacer lo máximo posible para reducir la posibilidad de contaminación. Y eso lo hacemos a través del lavado y del cepillado de las manos, ¿sí? Es demasiado importante el lavado de las manos antes de empezar la cirugía, ¿sí? El lavado quirúrgico. Antes de cualquier cirugía, ¿sí? El equipo quirúrgico que va a actuar tiene que lavarse las manos o hacerse el cepillado quirúrgico de las manos durante 3 a 5 minutos. En situaciones de alto volumen de actividad, cuando tenemos varias cirugías, no simultáneas, sino que varias cirugías una tras de otra, generalmente esto no puede ser factible, ¿sí? Porque la piel generalmente se va a empezar a irritar y tener grietas por el cepillado constante. Entonces, generalmente cuando se hace muchas cirugías, una tras de otra, generalmente no se hace en todas las cirugías el lavado quirúrgico. Realmente se hace solo en la primera intervención, se realiza. Posterior a eso, entre cada cirugía, el personal quirúrgico debe hacerse un lavado de manos de menos 3 minutos cada 1 hora o después de cada 4 o 5 casos correspondientes, ¿sí? Entonces, si es que tenemos varias cirugías, entonces generalmente hacemos un cepillado, el primer cepillado, luego nos lavamos la mano nomás ya sin el cepillo. Esto más bien es para evitar la recolonización de las bacterias en la piel. El lavado de las manos puede ser un procedimiento muy importante o el más importante en cuanto a lo que se refiere a la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico, ¿sí? Se comenzará entonces básicamente el lavado de las manos. El lavado quirúrgico de las manos consta, 1, 2, 3, 4 tiempos que digamos, ¿sí? Se comenzará siempre con un lavado concienzudo de las manos sobre las caras de los dedos, las manos, los antebrazos y se detendrá en un modo especial en las partes irregulares de los tegumentos, donde puedan anidarse, como por ejemplo los subunguales, las laterales de los dedos, los pies de la extensión de los pliegues de extensión y flexión de los dedos y las manos en los espacios interdigitales. Vamos a hacer esto. Lo ideal es siempre esto hacer con agua tibia, ¿sí? No caliente, sino más bien el lavado tibio con agua tibia, ¿sí? Para poder desengrasar la piel. El calor húmedo comienza a distender los poros cutáneos mientras el jabón disuelve las sustancias sebáceas que el cepillo arrastra de forma mecánica. Frente al tiempo de lavado, para algunos autores, generalmente es un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Pero realmente algunos libros dicen que tiene que ser 10 minutos por cada mano. 20 minutos, sí, pero realmente hubo estudios en el cual no hay mucha diferencia entre un lavado de 3 a 5 minutos
que los mayores. Entonces no hay diferencia lavarte 3 a 5 minutos y lavarte 10 minutos la mano, ¿sí? O cepillarte, perdón. Entonces no hay tanta diferencia así, pero sí tratamos siempre, o sea, tiene que hacer siempre por lo menos estos 3 minutos correspondientes. Estamos hablando siempre de, cuando hablamos de 3 minutos es por cada mano, ¿sí? Terminado el lavado de manos y antebrazos, se seca con una toalla o compresa esterilizada de 40 por 30 centímetros, cuidando siempre, cuidando y tomando en cuenta que las dos caras de la toalla con una se realiza el secado de la mano, ¿sí? Primero la palma y luego el dorso, y el antebrazo es la misma. Y con la otra generalmente se hace con el lado opuesto. Entonces los pasos que vamos a seguir, entonces sería el primero, sería el lavado concienzudo de todo lo que es la mano sin ningún cepillo todavía. Primero nos lavamos bien las manos, luego empezamos el cepillado. El primer cepillado siempre vamos a hacer solo la palma o mano hasta la muñeca, ¿sí? El segundo lavado vamos a hacer siempre hasta tercio medio, y el tercer lavado vamos a hacer hasta el codo, ¿sí? En todo momento que vamos a cepillar, tiene que ser de tal forma que el arrastre, el movimiento tiene que ser de la punta de los dedos hasta el codo, ¿sí? Siempre de esta forma, de tal manera que todos los residuos que vamos a ir extrayendo con el cepillado quede hacia la parte más distal, que digamos, parte más distal, hacia el codo. ¿Está? Por último, vamos a enjuagarnos la mano, ¿sí? Y cuando nos enjuagamos la mano, siempre tiene que ser con agua caliente. Y otra cosa también, que tenemos que siempre poner las manos hacia arriba, ¿sí? No se baja las manos. Una vez que esté cepillado, ya no se baja esa mano, ¿sí? Y cerramos el grifo. Bueno, esto es lo que le quería decir hoy.